día de hoy vamos a continuar en Génesis capítulo 3 y vamos a estar viendo esta parte que tiene que ver con las maldiciones, de hecho, al hombre y la mujer. Ya domingo pasado se había hablado acerca de la maldición a la serpiente y cómo hay incluso un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que es clave, de hecho, para entender muchos pasajes de la Escritura. Muchos pasajes del Nuevo Testamento tienen que ver con esta guerra que hay entre la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, y también mucho del relato del Antiguo Testamento tiene que ver con esto. Y hoy vamos a continuar viendo acerca de las maldiciones, ¿no? La maldición del hombre a la mujer. Se me hace muy curioso, porque justo me toca hablar acerca de la parte de que pues, a la mujer se le incrementarán los dolores de parto, y bueno, justo a mí me tocó, ¿no? Pero bueno, ya Dios sabe por qué me tocó a mí, ¿no? Pero bueno, vamos a leer versos 16 al 20 y posteriormente vamos a ir viendo algunos detallitos que hay en estos versículos, que ciertamente el pasaje está muy claro, pero creo que hay ciertas cosas en las que nos podemos detener para meditar. Dice de la siguiente manera: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y yo creo que queda claro en el pasaje de que muchas de las consecuencias que hoy en día vemos en el mundo tienen que ver con este evento en Génesis capítulo 3. El hombre ha pecado, el hombre ha fallado, el hombre ha desobedecido a Dios, el hombre ha actuado en contrariedad con el carácter de Dios y ahora vemos repercusiones. Se menciona la maldición de la tierra, se mencionan repercusiones para el hombre y para la mujer. Y ciertamente en cuanto a eso no hay duda, pero una de las cosas que a mí me hace pensar siempre de este pasaje es que la verdad, esta cuestión de Dios le dice al hombre, no comas de este fruto, el hombre come y ya por eso todo está arruinado, siempre me hace pensar en la profundidad del daño que el pecado puede provocar. Porque a veces nosotros tenemos esta concepción de que, bueno, hay pecados pues más escandalosos, ¿no? Hay pecados de que ciertamente son, no sé, creo que nos alarma más cuando escuchamos en las noticias de que un violador mató a, no sé, 20 mujeres y eso se nos hace grande. Pero aquí estamos en el momento en donde la creación deja de ser la buena creación que Dios había creado y todo fue por desobedecer, de no tomar del fruto que Dios había dicho que se tomase. Entonces, si hay algo que podemos empezar pensando es de que el pecado tiene implicaciones más grandes de las que nosotros imaginamos. Ahora, la desobediencia al Señor no es poca cosa, o sea, hay que aclarar eso. Pero el detalle es eso, que a veces nosotros creamos ciertas categorías en donde algo es más escandaloso, es más malo, pero es esto lo que ha cambiado el mundo como hoy lo conocemos. ¿Hasta qué punto puede afectar la desobediencia? Se habla, por ejemplo, hoy en día acerca de la guerra Rusia, Ucrania, podemos hablar acerca de enfermedades, cómo está el mundo, y todo es por esto, por el pecado, por la desobediencia. Y yo creo que cuando nosotros estamos en tentación, una de las cosas que debe venir a nuestra mente es esta cuestión de la profundidad de las repercusiones que el pecado puede tener. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero vamos a ver acerca de la maldición de la mujer. Y este pasaje, o este versículo, el versículo 16 del capítulo 3, no está de más decir de que es un pasaje polémico.
De hecho, si una feminista estuviera leyendo este pasaje, se rasgaría sus vestiduras, ¿no? Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a lo mejor en este pasaje puede haber algunas malas concepciones. Porque unas preguntas que nos vamos a hacer es, ¿quiere decir de que antes de eso el deseo de la mujer no era para su marido? O, por ejemplo, ¿quiere decir de que antes de esto el hombre no tenía un rol de liderazgo? Tenemos que ver, por ejemplo, el hecho del enseñoreamiento del hombre como en realidad el resultado de la caída. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces vamos a enfocarnos primero en la parte de, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Entonces, la primera repercusión que vemos del pecado es esta mención de que los dolores, bueno, la mujer tendría muchísimo dolor y pues obviamente como hombres no podemos entender eso. De repente uno encuentra en internet, ¿no? Como intentos de alguna manera de comparar, ¿no? O sea, el dolor del parto es comparable a no sé cuántos huesos rotos, ¿no? El punto es, los hombres no lo podemos entender, pero creo que cualquier mujer puede decir de que el dolor es intenso, el dolor es grande. Y lo interesante es de que esta cuestión de dar a luz es algo que en realidad ya estaba en la creación. Vamos por favor a Génesis capítulo 1, verso 28. Les dije que íbamos a ocupar las Biblias, no porque no quisiera poner ahí el PowerPoint, sino porque no quiero que perdamos esa costumbre de buscar. Y dice de la siguiente manera, Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, salud, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahorita vamos a retomar esto que se menciona aquí, porque se dice de que el hombre y la mujer, tenemos esta unión, esta imagen y semejanza de Dios en varón y hembra, dice, fructificad y multiplicaos. Así que algo que iba a ver ciertamente es la cuestión de la intimidad y de la procreación. Entonces, en las consecuencias nosotros tenemos de que en realidad va a seguir habiendo procreación, que es el plan inicial de Dios. Y no solamente es el plan inicial de Dios, es un medio que Dios ha dado para bendecir al hombre. ¿Okay? La misma escritura habla de los hijos como bendición a los padres, se menciona a los hijos como saetas en la aljaba, etc. Y esto es una bendición para el hombre y la mujer, la cuestión de fructificar y multiplicar. Entonces, en la maldición el propósito de Dios se sigue cumpliendo, porque nadie va a estropear los planes y los propósitos de Dios. Pero el detalle está en que, a pesar de que el propósito de procreación de Dios se sigue, o sea, el mandamiento que Dios le da al hombre y a la mujer de procreación se sigue cumpliendo, no se iba a dar sin que hubiera dolor. Y esto es lo que quiero que veamos en cuanto a la maldición del hombre y la mujer, porque ambos van a tener que seguir haciendo lo que Dios en realidad ya les había dicho que hiciesen, pero no de la misma manera, no sin repercusiones, no sin dolor, porque el pecado trae repercusiones, trae dolor y por sobre todas las cosas el mayor problema que trae es esa pérdida de comunión entre Dios y el hombre. Pero permíteme ejemplificártelo de la siguiente manera. Hay una historia en tu Biblia que es la historia de Sansón, que por lo general es una historia que se cuenta mucho en la escuela bíblica, ¿no? Porque a los niños les encantan estas historias donde pues tienes a un tipo medio superhéroe, ¿no? Que Sansón es como eso, ¿no? Es alguien con superfuerza. Y si bien se cuenta mucho para niños, en realidad tiene una gran enseñanza para cualquiera, no solamente para los niños. Pero esta historia la tenemos en Jueces capítulo 13 al 16. Y acompáñame a Jueces 13. Jueces está después de Josué, Josué está después de Deuteronomio, Deuteronomio está después de Números y así. Entonces, Jueces 13 y Jueces 13, capítulo 5, dice de la siguiente manera. Contexto, está una mujer, un ángel se le aparece a una mujer y este ángel le dice a esa mujer, tú vas a tener un hijo y ese hijo
va a ser utilizado por Dios, tiene un propósito de parte de Dios. Y dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Jueces 13:5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. ¿Qué es esto de nazareo? Es apartado para Dios, es guardado para Dios. Y de hecho, los nazareos tenían que guardar ciertas cosas. Por ejemplo, no debían emborracharse, no debían tocar animal inmundo y no debían cortarse el pelo. ¿Cuándo Sansón pierde su fuerza? ¿Cuando le cortan el pelo? No, cuando ya había perdido todas las otras cosas que lo identificaban como un hombre santo. Lee bien la historia y te vas a dar cuenta que hay una parte en donde toca un animal muerto, en donde se abre la posibilidad de que a lo mejor haya consumido alcohol, y en donde hasta que le cortan el pelo pierde su fuerza, porque entonces deja de tener estas identificaciones como un hombre santo. ¿Okay? No es solo por el pelo, pero Dios levanta a este hombre, y el propósito por el cual Dios lo levanta es liberar a Israel de los filisteos. Y si tú lees la historia en el Antiguo Testamento, los filisteos siempre estuvieron ahí encima de los israelitas, y de hecho hubo guerra entre ellos. Entonces este es el propósito. Cuando tú lees la historia te vas a dar cuenta de que este hombre, con todo el potencial que Dios le da, aún así es un hombre perverso. Es más, pareciera como que en la secuencia de historia de los jueces de Israel, este viene a ser el peor de todos. Pero el que tiene más potencial de todos también. El que tiene más potencial es el que viene a ser el peor de todos. Y vamos a darnos cuenta de que muchos de ustedes ya conocen la historia. Le cortan el pelo, es un hombre esclavo de sus pasiones, ve a una mujer, la quiere tomar, ve un panal de miel que no debe comer porque está con un animal muerto, lo toma. Él ve, desea y toma. Este es un patrón en la Biblia. ¿En dónde vemos la primera vez que ocurre esto? En Génesis 3. La mujer ve, desea y toma. Y en la historia de Sansón se repite de 3 a 4 veces que Sansón ve, desea y toma. Y hay consecuencias. Pero vamos a irnos al capítulo 16, verso 30, y dice: Sansón está preso de los filisteos por su proceder. Resulta que le quitan sus ojos, que es interesante porque dijimos que como 3 a 4 veces se dice que él ve, desea y toma. Y cuando él muere, él no dice: Señor, mueran los filisteos para que tú seas glorificado. No, es que mueran los filisteos para que yo tenga venganza de mis ojos. Detalle interesante en la historia. Pero continuamos, se dice verso 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Entonces vemos el final de la vida de Sansón, un poquito trágica, ¿no? Es un hombre que Dios levanta con gran potencial, pero al final muere. Muere en desobediencia por su pecado, pero el capítulo 3 decía que Dios lo levantó ¿para qué? Para destruir a los filisteos. ¿Al final se cumplió el propósito en su vida? Sí, porque los propósitos de Dios no se frustran. Ahora, ¿quién terminó mal? Él. Ahora, el pecado, y esto tenemos que tener claro en Génesis 3, no provocó que los planes de Dios se frustraran, pero hay un precio a pagar. Una vez un amigo misionero ilustraba lo que Satanás hace con un mesero, ¿no? Y decía que Satanás es un muy buen mesero, ¿no? O sea, por lo general, ¿qué hace el mesero cuando tú llegas a un restaurante caro? Te ofrece cosas, ¿no? Y no te dice el precio, oye, este está más caro, ¿no? Te dice, te ofrezco la especialidad de la casa, ¿no? Y la especialidad de la casa, quién sabe cuánto cuesta, pero él te va a recomendar la especialidad de la casa, o te va a recomendar un vino, y el vino que él te va a recomendar no te dice, Señor, ¿qué presupuesto trae? No, es, a ver, este está muy bueno. Y el mesero te va a ofrecer las cosas. Y a lo mejor tú vas a decir, sí, dame esto, me interesa probar esto, pero al final, ¿qué es lo que viene? La cuenta. Porque Satanás es un buen mesero.
y el pecado siempre cobra factura. Y una de las cosas que nosotros vemos aquí es de que la mujer va a seguir procreando, la mujer va a seguir, bueno, el hombre y la mujer en conjunto, en unión, van a seguir procreando, multiplicando, pero no sin que haya dolor, no sin que haya sufrimiento, no sin que haya un precio a pagar. Es más, esta cuestión de procrear hijos es algo que da gozo a los padres y a las familias, pero no vendría ese gozo sin dolor y sufrimiento, porque el pecado pasa factura. Y después dice el texto, y tu deseo será para tu marido. Entonces vemos la segunda consecuencia, su deseo sería para su marido, y de hecho la palabra en el original es teshukah, que solamente aparece 3 veces en toda la Biblia, ¿okay? Aparece aquí una vez, aparece por segunda vez, adivinen dónde, en Génesis 4, cuando Caín quiere matar a Abel, Dios se presenta a Caín, y de hecho Dios le dice de la siguiente manera, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué? Capítulo 4, versos 6 y 7, leo, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y que de hecho es algo interesante porque es como una repetición de Génesis 3:16, pero ahora en cuanto a la relación que Caín está teniendo con el pecado. Muy interesante. Y la otra parte es en Cantar de los Cantares, un libro del cual no se habla mucho, por no decir que en algunos lugares no se habla nada. Pero bueno, el Cantar de los Cantares es un poema, ¿ok? Es un poema de amor entre... te describe la relación de amor entre un hombre y una mujer. Y dice de la siguiente manera, Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 10, que es la otra parte en donde aparece esta misma palabra de su deseo será para. Porque una de las cosas que queremos decir es que esto de que su deseo será para su marido no necesariamente es algo malo, ¿ok? A veces uno piensa, esto de que el deseo de la mujer sea para su marido es parte de la maldición. No. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Miren dónde aparece esta palabra también. Cantar de los Cantares 7:10 dice, yo soy de mi amado. Aquí está hablando la mujer. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y aquí la palabra contentamiento es teshukah. Conmigo tiene su deseo. Entonces, una forma en la que se puede traducir esta palabra, número 1 es su preocupación, y número 2 se puede traducir también como su devoción hacia, por ejemplo. En la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, una de las formas en las que se traduce es la palabra epitrefei o epitrofe. Esta palabra se puede traducir como ir en dirección hacia. Y, hermano, pero ¿esto qué tiene que ver con Génesis 3 y la maldición? Bueno, ahorita vamos a ello. Algo interesante en Génesis 3 es que estamos diciendo de que en la maldición no es de que lo que Dios está diciendo es necesariamente todo para repercusión del hombre y la mujer. El hombre y la mujer van a de alguna manera tener eso para lo cual fueron diseñados, pero no sin repercusiones. Entonces, ¿el hombre y la mujer van a seguir teniendo intimidad? Sí. ¿El hombre y la mujer tienen que cumplir con esta labor de fructificar y multiplicar? Sí. Y de hecho, no puede haber eso sin que haya atracción el uno hacia el otro, ¿no? Así que esta cuestión de que su deseo sea para su marido de alguna manera tiene que estar antes de la caída, no puede ser simplemente una consecuencia de la caída. Y lo que vemos es de que Dios está hablando de cómo las cosas van a seguir siendo de alguna manera con su plan, pero no sin consecuencias. Entonces, el deseo de la mujer va a ser para su marido. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares tiene que ver con esa satisfacción que el hombre puede tener en la mujer.
Dice, en mí tiene su contentamiento, en mí tiene su deseo. Y después viene la parte que a lo mejor a algunos les causa conflicto. Dice, y él se enseñoreará de ti. ¿Quién se enseñoreará de la mujer? El hombre. Y uno dice, ya ven, si el mundo estuviera bien, el hombre no sería cabeza de la mujer. O algunos piensan así. Ahora, hay que aclarar algo aquí. Recordemos cómo fue el proceso de caída. ¿Quién tuvo el liderazgo en el proceso de la caída? En el sentido de, ¿quién dijo, comamos del fruto? Fue la mujer. Y la mujer va a dar al hombre, y el hombre no va a tomar su rol de liderazgo. Eso es algo que vamos a ver, de hecho, en los versos 17 en adelante. Por una de las cosas que Dios le dice a Adán, dice, obedeciste a tu mujer y no obedeciste ¿a quién? A mí. Y vamos a ver un pasaje de 1 Corintios que nos habla acerca de esta cuestión de los órdenes y de la autoridad, etcétera. Pero lo que Dios está haciendo es volver a poner las cosas en orden. ¿Okay? Va a haber consecuencias por el pecado. ¿Qué es esto? Se va a seguir fructificando y multiplicando, sí, pero con dolor. Y el deseo de la mujer va a ser para el marido y el hombre se enseñoreará de ella, que de hecho la palabra en el original es mashal. Y en todo el Antiguo Testamento siempre está relacionado con gobernar políticamente. Por ejemplo, cuando se dice que algunos reyes gobernaban, se utilizaba esta palabra. O por ejemplo, cuando se dice de que algunos hombres se enseñoraban sobre otras personas, se utiliza esta misma palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros relacionamos gobernar con someter o con, someter de manera negativa, porque el sometimiento no es algo negativo en sí, pero someter de manera negativa. Ahora, el hombre se enseñorearía de ella porque el enseñorearse o el gobernar es una responsabilidad. ¿Ok? Cuando los reyes de Israel, por ejemplo, gobernaban, y se utiliza esta palabra que ellos, mashal, sobre el pueblo, ese gobierno, ¿qué es? No es un lugar de responsabilidad. ¿A quién le tenían que dar cuentas ellos acerca del pueblo? A Dios. A Dios le tienen que dar cuentas sobre el pueblo. Entonces, el gobernar no es simplemente una cuestión de uno es mejor que el otro, o ya viste, el hombre gobierna por causa del pecado. No, el hombre gobierna porque el hombre inicialmente tenía que hacerlo. Hay algunos pasajes de Pablo que vamos a ver que de alguna manera nos muestran que antes a la caída esto era así. Pero en la caída la mujer toma ¿qué? Toma la iniciativa. Y Dios lo que hace es poner las cosas otra vez en orden. Dice, él se enseñoreará de ti, él tiene el liderazgo. Y ahorita vamos a ver cuál es el problema. El problema no es que el hombre tenga el liderazgo, el problema es de que el hombre ha tirado por la borda la responsabilidad que tiene, y ese es el problema. Pero vemos como tercera consecuencia, su marido se enseñorearía de ella, pero en este caso no es una consecuencia en sentido negativo, sino es un restablecimiento de las cosas. ¿Okay? Aquí la mujer tomó un rol que no le correspondía y ahora Dios dice, él se va a enseñorear, pero gobernar con responsabilidad. Esta palabra la encontramos, por ejemplo, en Génesis 1:18. En Génesis 1:18 dice de que el sol y la luna señorearían sobre el día y la noche. Es la misma palabra. Lo vemos en capítulo 4, verso 7. Capítulo 24, verso 2, por ejemplo, lo tenemos cuando dice de que Eleazar señoreaba sobre las cosas de Abraham. Eliezer gobernaba sobre las cosas de Abraham. Cuando Eliezer, que era un esclavo, señoreaba sobre las cosas de Abraham, esto significa que él administraba las cosas de Abraham, porque el hombre es eso. No es que gobierna en el sentido de que él es el mero y aquí se hace lo que yo digo, es él administra las cosas que son de Dios. De hecho, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿para qué lo crea? Para administrar las cosas de Dios, para sojuzgar la tierra. Y eso es lo que el hombre debería hacer en su casa, pero eso es lo que no hace. En todos los contextos tiene que ver con dominio sobre otras personas o sobre regiones geográficas a nivel político. Dios dijo al hombre y a la mujer, fructificad y multiplicaos. La mujer fue hecha para ser etzer kenegdo, ayuda idónea. Pero más bien en la caída la mujer tomó el liderazgo.
y juntos fructificar y multiplicar y sojuzgar la tierra, siendo Eva ayuda idónea del hombre. Al parecer, lo que se le dice a Eva tiene que ver con volver hacia la intimidad y liderazgo de su marido. En la caída, la mujer fue la que tomó el liderazgo. La diferencia está en que dicha relación de intimidad y el cumplimiento del propósito de fructificar y multiplicar ahora traería dolor. Este es el problema, ¿ok? Cuando el hombre quiere hacer las cosas a su manera, siempre eso va a traer consecuencias, va a traer dolor. Y ahora vamos a la parte del hombre y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo. Entonces, Dios le dice, obedeciste a la voz de tu mujer y no a la voz de ¿quién? A mi voz. Mire Efesios 6. Efesios 6 es uno de los primeros pasajes que me memoricé, creo yo, de la Biblia, porque de hecho es uno de los pasajes que se le dice mucho a los niños, ¿no? Dice Efesios 6.1, perdón, dije 1.6, 6.1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora dice, obedeced ¿en quién? En el Señor. Si aquí hay hijos, a lo mejor aquí esto no le va a gustar a los padres. Pero si si eres hijo y tu padre o tu madre te dicen que los obedezcas, pero que los obedezcas yendo en contrariedad con la ley de Dios, ahí tu obediencia no está hacia tus padres, está hacia Dios. Ejemplo, papá, mamá, llama a fulanito, decirle que no estoy. ¿Son cosas que hacen los padres? Sí. Hijo, si tu padre hace eso, ahí tu obediencia no está hacia tu padre o a tu madre, está hacia Dios. Porque si tu padre y tu madre te están mandando a mentir, a quien tú tienes que obedecer es a Dios. ¿Por qué lo digo esto? ¿No debe acaso el hombre escuchar la voz de su mujer? Sí. Pero ¿cuál fue el problema? Que Adán escuchó la voz de su mujer por encima de la voz de ¿quién? De la voz de Dios. Y lo mismo se le dice, si alguien se quiere enojar, enójense con el apóstol Pablo, ¿ok? Pablo está diciendo, hijos, obedeced ¿en quién? En el Señor a vuestros padres. Primero es agradar al Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 11:3. Búscalo, porfa, no te acostumbres a no buscar. Porque qué tal y te estoy mintiendo, ¿no? Sean como los de Berea. 1 Corintios 11:3 dice de la siguiente manera, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3 dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Todo hombre se debe someter primeramente ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que le dice Dios a Adán? Oíste la voz de tu mujer antes que lo que yo te dije. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, Cristo mismo tiene cabeza y Cristo se somete ¿a quién? Al Padre, ¿no? Entonces, nótese esto, muy importante. Y vemos de que Dios lo que le reclama al hombre es, por encima de escucharme a mí, has escuchado a tu mujer. Por eso Dios le dice a la mujer, el hombre se va a enseñorear de ti, no porque el liderazgo del hombre venga a ser una maldición, sino porque en la caída las cosas habían funcionado diferente. Y toma el liderazgo quien no debía tomar el liderazgo, y quien debía tener el liderazgo más bien fue ¿qué? Un dejado, un seguidor, y seguidor para lo malo, en vez de obedecer ¿a quién? A Dios. Y esto como hombre nos debería de recordar la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Adán, ¿qué hizo? Señor, la mujer que tú me diste, ¿a quién está echando la culpa? A Dios. Porque Dios le dice a Dios, la mujer que ¿quién me dio? Si no me lo hubieras dado, aquí estaríamos tranquilos, comiendo en el jardín, bien padre. El hombre es bien dado a desligarse ¿de qué? De la responsabilidad. Es más, pregunta, en las iglesias, no aquí,
Pero por lo general, ¿quiénes son aquellos que le entran más al servicio? Que el que sirve, Jesucristo dijo que el que quiera ser primero debe ser el que sirva, ¿no? Ahora, por lo general, ¿quiénes son en general? No digo aquí X y Z tal lugar, pero en general, ¿quiénes son los que más se involucran en la iglesia? Las mujeres. ¿Y los hombres qué hacen? Por lo general, no siempre. No toman el liderazgo. ¿Por qué el hombre tiene que ser tan cobarde para tomar responsabilidad? ¿Por qué si somos creyentes, nosotros tenemos que seguir reflejando la actitud de un estado caído? ¿Por qué no tomamos la responsabilidad que como hombre nos corresponde? ¿Por qué no somos como hombres los que nos paramos en la brecha y damos ejemplo y tomamos la responsabilidad y decimos, Señor, es mi responsabilidad y yo la tomo? ¿Por qué tiene que seguir siendo la mujer? El liderazgo del varón no es resultado de la caída. El liderazgo del varón es algo que fue puesto desde un principio y algo en lo cual el hombre falló desde un principio. Pero somos redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido transformados, regenerados y cambiados por la obra del Espíritu Santo y seguimos reflejando y repitiendo el modelo de la caída. ¿Por qué en las iglesias no se levantan los hombres? ¿Por qué en las iglesias los hombres no enseñan de la palabra de Dios a sus hijos? ¿Dónde está la responsabilidad del hombre en casa? Por lo general, ¿quiénes son aquellas que están más involucradas en la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar? La mujer. ¿Y por qué no es el hombre? Y luego ponemos excusas tan tontas para no tomar responsabilidad. Y deberíamos de pensar ¿por qué como hombres estamos fallando en esto? Vemos que después el Señor no solamente le dice a Adán, obedeciste a la mujer en vez de obedecerme a mí, sino que luego le dice acerca de la tierra, dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El hombre había sido puesto para sojuzgar ¿qué? La tierra. Y ahora todo aquello que era parte de su responsabilidad está ¿cómo? Está maldito, está caído. Hombres, no nos preguntemos ¿por qué las familias en el siglo XXI están tan destruidas? Cuando lo único que está ocurriendo es lo mismo que ocurrió en Génesis capítulo 3. Aquello que debería estar en responsabilidad del hombre está maldito porque el hombre no tomó la responsabilidad que debería tener. Eso no es. No, es que lo que pasa es de que antes las cosas eran diferentes, pero como que ahora en estos tiempos hemos fallado en nuestra responsabilidad y por eso estamos mal. No es que inherentemente nació una generación que ya desde el vientre venía mal. No, alguien crió a esa generación y alguien crió mal a esa generación. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad de hacer las cosas diferentes y no poner argumentos tan tontos como de que de repente surgió algo que inherentemente es malo, total y completamente diferente a otras generaciones. Hemos fallado y por eso las cosas están a como están. La tierra será maldita por tu causa. Siguiente consecuencia, la tierra es maldita. Aquello que el hombre debía sojuzgar, aquello que el hombre debía cuidar, aquello que el hombre debía proteger, está maldito. Por eso las cosas están como están. Porque no tomamos ¿qué? Responsabilidad. Y aquello que está bajo nuestra responsabilidad sigue sufriendo las repercusiones de la maldición. Ahora, paréntesis. No quiero decir de que ya por eso, si todos hiciéramos nuestra parte, entonces todas las generaciones serían buenas, ¿no? El libro de Primera y Segunda de Reyes nos muestra que buenos padres pueden tener malos hijos y malos hijos pueden tener, buenos padres pueden tener malos hijos y malos padres pueden tener, ¿sí lo dije bien? Malos padres, buenos hijos, malos hijos, lo inverso, ¿no? Pero el punto es, porque ciertamente también hay una responsabilidad personal. Hay una responsabilidad personal.
alguien no puede forzar a los hijos a conocer al Señor. Ellos tienen que tener un encuentro personal. Pero el detalle está en cuánto es la responsabilidad personal de las nuevas generaciones y cuánto es mi responsabilidad personal también. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, la tierra, aquello que el hombre debía cuidar, aquello que el hombre debía sojuzgar, es lo que le daba ¿qué? Le daba el alimento. El trabajo no es resultado de la maldición. El hombre, ¿adivina qué? El hombre ya trabajaba. ¿Okay? Eso lo vemos en Génesis capítulo 1. Ellos debían trabajar la tierra. Ahora, el detalle está en que, ya lo dijimos, el hombre va a seguir haciendo lo que tenía que hacer, pero ahora no sin dolor. ¿Vas a comer de la tierra? Sí, la tierra ya te daba de comer, o Dios ya había dado la tierra para que el hombre comiese, pero no sin dolor, no sin sufrimiento, no sin que el mesero primeramente haya dado ¿qué? La factura. Vamos a ver de que el hombre comería con dolor de la tierra. Génesis 2:15, solamente para que recalquemos lo que ya habíamos dicho. Génesis 2:15 dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿el hombre qué hacía antes de la caída? Trabajar, cuidar de la creación de Dios. Pero ahora la creación de Dios está en contra ¿de quién? Del hombre. Y esto es algo que vemos también en el hecho de que se menciona en Génesis de que empieza la depredación. Por ejemplo, antes se decía que los animales comían ¿qué? Hierba, pero después de eso empieza la depredación. Vamos a ver que se menciona incluso, verso 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, la tierra te va a producir ¿qué? Algo que en realidad ni siquiera es para consumo, ¿ok? Es la creación se ha vuelto en contra del hombre porque el hombre ha fallado en cuidar aquello que Dios le ha dado. Y capítulo 3, verso 19 dice, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es interesante porque incluso en el hebreo hay como un juego de palabras. Por ejemplo, la palabra tierra en hebreo es Adamah. Y Adam fue tomado del Adamah, ¿okay? Porque Adán viene de la tierra. Entonces, Adán es imagen y semejanza de Dios. Dios pone características en el hombre que le permiten al hombre reflejar como ninguna otra criatura el carácter de Dios. Pero en cuestión de su constitución, ¿qué es el hombre según el relato de la creación? Es tierra, es polvo. El hombre no es nada. El hombre es algo porque Dios le da una posición. Pero si Dios no le diese lo que le dio, si Dios no le hubiese hecho imagen y semejanza, si Dios no hubiese soplado aliento de vida en él, el hombre solamente es tierra. Ahora, ¿cuál era la promesa? De que el hombre podía tener vida eterna, ¿cómo? Comía del árbol de la vida y no comía del árbol de la ciencia del bien y del mal. Consecuencia, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? La muerte se vuelve algo inevitable. El hombre tenía la oportunidad, la posibilidad de la inmortalidad. Sí, y no inmortalidad simplemente en una cuestión de, somos dioses. Una inmortalidad con el propósito de poder tener intimidad con Dios por la eternidad. El hombre pierde eso y Dios le recuerda. ¿Recuerdan cuál es la consecuencia? El día que tú comieses de este árbol, ese día morirás. Y a partir de ahora, la muerte se vuelve algo inevitable. Y el hecho de que nosotros volvamos a la tierra, de donde el hombre fue tomado, nos recuerda que como seres humanos no somos nada. Somos polvo, somos tierra, y de la tierra fuimos tomados y a la tierra volveremos. Y eso es consecuencia de haber tomado en poco el gran privilegio que se nos ha dado. Y eso es lo que debemos de pensar cuando leemos acerca de la caída, la repercusión y la profundidad que el pecado tiene en nosotros por querer hacer las cosas fuera del diseño ¿de quién? De Dios. El hombre es tomado de la tierra para sojuzgar la tierra
El hombre es distinto en la creación por la obra de Dios, eso es lo que tenemos que recordar. Pero por haber desobedecido, ahora volvería a la tierra recordándole que es por Dios que tenía una posición privilegiada. El hombre quiso ser Dios y Dios le recordó que solo hay un Dios y que el hombre solamente era tierra. Y uno dice, bueno, pero entonces todo esto es desesperanza, todo esto es aquí mal, aquí mal, aquí mal, pero algo interesante en el mensaje de Dios, y eso es una característica de hecho de los libros proféticos. Cuando tú lees los libros proféticos en la Biblia, te animo a que los leas, son muy padres, no tienen nada que ver con la lucha entre Rusia y Ucrania. Tú lees los libros proféticos hablan de que el pueblo ha pecado, por tal razón viene juicio, pero los libros proféticos siempre te van a hablar de que también hay esperanza. Y en Génesis 3, versículo 15, nuestro hermano Edmundo el domingo pasado nos habló acerca de cómo hay esperanza en la simiente de la mujer. Y el verso 20 nos sigue hablando cómo a pesar de que la muerte y la maldición entren en la creación, en Dios sigue habiendo esperanza. Mira, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces la paga del pecado es muerte, pero en la mujer iba a seguir habiendo ¿qué? Vivientes. Y Dios traería una simiente que nos rescataría. Entonces, ¿nosotros tenemos una esperanza? Sí. ¿Está todo condenado? No. Pero tenemos un llamado santo y es a vivir y reflejar aquello que Dios nos ha diseñado para vivir y reflejar. Y cuando nosotros no estamos viviendo conforme a este marco que Dios ha establecido, solamente somos lo que dice Romanos capítulo 2, la razón por la cual el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Vivamos el modelo de Dios. Es más, tal parece ser de que ya en el verso 20 las cosas empiezan a funcionar como debían funcionar. Por ejemplo, el hombre antes se le da la labor de ponerle nombre ¿qué? A las cosas en la creación, ¿sí o no? Porque el hombre es el que lo juzgaba. Dice en el verso 20 que le puso nombre a Eva, que acaso no tenía nombre antes Eva. Ahora. ¿Y se lo pone quién? Adán. Y el nombre que le pone es justamente un nombre que refleja esta esperanza que tenemos en el Señor. Vienen vivientes. Conclusión, el pecado siempre trae dolor. ¿El propósito de Dios al final se cumplirá? Sí, por supuesto que sí. Nadie puede frustrar los planes de Dios, nadie puede frustrar los propósitos de Dios. Pero si hay pecado de por medio, habrá consecuencias. Ahí dice arrepiéntete, pero arrepintámonos. Arrepintámonos de nuestros pecados, recapacitemos. El pecado siempre cobra factura. No lo des como simplemente una prédica más de domingo. Yo creo que Dios tiene sus tiempos. Si Dios nos está llamando a vivir su diseño, a tener cuidado y pensar de que siempre el pecado trae consecuencias, en este momento es por algo. Arrepintámonos. Tomemos la responsabilidad que nos toca como imagen y semejanza de Dios, como redimidos y salvos de Dios. Y dejemos de pensar de que porque hasta este punto, porque Dios no me ha tirado un rayo, entonces es que mi pecado nunca va a traer consecuencias. Siempre trae consecuencias. Nunca el mesero se queda sin pasar la factura. Podemos ver hasta hoy las repercusiones del pecado del hombre en el jardín. No te engañes creyendo que puedes seguirte saliendo con la tuya. Dios no puede ser burlado. Temamos delante de Dios y vivamos aquello para lo cual fuimos diseñados. Acompáñame a orar, mis amados hermanos.